Como seguramente sabe, en AutoCAD la ubicación de un punto se establece a través del plano cartesiano. El plano cartesiano, compuesto por un eje horizontal o eje de las X y un eje vertical o eje de las Y, permite ubicar con un par de valores la posición unívoca de un punto. La intersección entre el eje de las X y el eje de las Y es el punto de origen y sus coordenadas son X igual a 0, Y igual a 0. A partir de ahí, todos los valores del eje de X que están a la derecha serán positivos. Todos los valores de Y hacia arriba serán positivos también. Del eje X, del punto de origen a la izquierda, serán negativos, y en el caso de las Y, del punto de origen hacia abajo, serán negativos. De ese modo tenemos pues los distintos cuadrantes con los valores posibles para X y Y, sus distintas combinaciones. Por lo general nosotros dibujaremos en el cuadrante 1, donde los valores de X y Y son positivos. Cabe decir que hay un tercer eje llamado Z, que parte del punto de origen perpendicular hacia su vista, pero que se utiliza fundamentalmente para el dibujo en 3 dimensiones y que ignoraremos por lo pronto. Así pues, para dibujar por ejemplo una línea, basta con indicar las coordenadas de los dos puntos que la componen. Voy a desplazar la pantalla para que veamos un ejemplo. Ya estaba construido. Aquí estamos dibujando un plano cartesiano, no necesariamente coincide con las coordenadas del dibujo en AutoCAD, pero que demuestra lo que queremos ilustrar. Aquí podríamos construir una línea cuyas coordenadas de los puntos que la componen serían para el primer punto un valor de X igual a menos 3 y un valor de Y igual a menos 2. Su segundo punto de la línea sería unas coordenadas de X igual a 2, Y igual a 4. El dibujo de la línea sería tan simple como dar las coordenadas de ambos puntos y la línea quedaría dibujada. Sin que coincida ahorita necesariamente con las coordenadas reales del dibujo, voy a dibujar una línea con estos puntos para terminar de ilustrar el ejemplo. Esta sería la línea dibujada. Por supuesto que cuando usted dibuja cualquier objeto en AutoCAD, las líneas de los ejes que representamos aquí no aparecen en lo absoluto. Sin embargo, la determinación de las coordenadas sí lo es. Cuando nosotros damos coordenadas de este tipo se le denominan coordenadas absolutas. Veamos otro ejemplo similar, solo que sin el dibujo de los ejes cartesianos. Voy a iniciar el comando línea y voy a poner como ejemplo unas coordenadas para el primer punto de menos 50 para X, menos 35 para el valor de Y. El valor del segundo punto sería unas coordenadas de 63,75. Para ver la línea dibujada puedo usar el comando zoom, que veremos más adelante, y observe que esto se llama el sistema de coordenadas personales, el indicador de las coordenadas del eje X y el eje Y propio de AutoCAD está en el origen. Como habíamos dado unas coordenadas negativas para el primer punto, se observa la ubicación de la línea respecto al plano cartesiano. Definamos pues que cuando introducimos valores de coordenadas X y Y exactas con relación al origen 0,0, entonces estamos usando, insistimos, coordenadas absolutas. Una manera distinta de determinar la ubicación de un punto en pantalla es utilizar las coordenadas polares absolutas. Aquí no es necesario dar los valores de X y Y, sino solo el valor de la distancia respecto al origen y el ángulo. Los ángulos, en este tipo de determinación de coordenadas, se cuentan a partir del eje X, en donde el ángulo es igual a 0, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se van incrementando los distintos ángulos, como puede observar aquí. En el plano cartesiano, las coordenadas polares absolutas se indican primero con el valor de la distancia
y luego el símbolo menor que y el valor del ángulo. Aquí tenemos en este plano cartesiano la determinación de los puntos que conforman una línea. Las coordenadas polares absolutas aquí sería igual a 2 en un ángulo de 315 grados, una distancia respecto al origen de 4 en un ángulo de 90 grados, lo cual puede verse fácilmente si dibujamos círculos concéntricos respecto al origen, como en este otro plano cartesiano. Los valores de los puntos de la línea son los mismos. Observe que la distancia respecto al origen es igual a 2, como puede verse aquí. Visto hasta este punto, la distancia sobre el eje X es igual a 2, por tanto la distancia del origen de este punto también es igual a 2. Aquí lo toca, solo que en un ángulo de 315 grados. Como ve, este punto cumple con esas características. En el caso de este punto, no necesitamos hacerlo con un círculo. Coincide la distancia de 4 respecto al origen, 1, 2, 3, 4, y en un ángulo de 90 grados que coincide con el eje de las Y. Un tercer método para determinar la ubicación de un punto en pantalla es utilizar lo que se conoce las coordenadas cartesianas relativas, las cuales se definen como aquellas que expresan la distancia de X y Y, pero no respecto al origen, sino respecto al último punto capturado. Observe esta línea. Tiene un primer punto determinado por coordenadas cartesianas absolutas, en donde X es igual a menos 3 y Y es igual a 1. El segundo punto está determinado por una coordenada cartesiana relativa de 7 para X y 4 para Y. Es relativa porque está determinada respecto al último punto capturado, es decir, al primer punto de la línea. Si decimos que este tiene un valor de 7, quiere decir que respecto al último punto, el valor de X se incrementa en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el valor de Y se incrementa en 4, otra vez, respecto al primer punto capturado, no respecto al origen. 1, 2, 3, 4. Las coordenadas absolutas de este punto serían 1, 2, 3, 4, 5. Y el valor para Y y el valor de X sería 1, 2, 3, 4. Tendría una coordenada absoluta de 4,5 y sin embargo tiene una coordenada relativa distinta. Observe también que para definir que una coordenada es relativa, se le antepone una arroba. La coordenada cartesiana absoluta no tiene tal signo antepuesto. Así como existen coordenadas cartesianas relativas, también existen coordenadas polares relativas, que de la misma manera solo requieren de la distancia y de un ángulo, pero ahora no respecto al origen, sino respecto al último punto capturado, por eso son relativas, y también se les antepone una arroba, es decir, ahora se indican con una arroba una distancia y un ángulo, como puede verse en el libro. En este ejemplo hemos dibujado una figura que es una placa metálica, en donde en el libro usted podrá encontrar una secuencia de coordenadas polares relativas que lo dibujan de punto a punto que hemos numerado aquí. Por ejemplo, del punto 4 al punto 5 hemos indicado una distancia de 2.89 del punto 4 al punto 5 en un ángulo de 150 grados. En la figura de la izquierda, esas distancias y esos ángulos los hemos acotado en algunos casos específicos para que pueda verse cómo es que están determinados el punto siguiente siempre respecto al último o al punto anterior al último punto capturado. Por tanto, en resumen, podemos decir que tenemos coordenadas cartesianas absolutas, coordenadas cartesianas relativas,
coordenadas polares absolutas y coordenadas polares relativas. Usted puede utilizar cualquiera de ellas para determinar la ubicación de un punto en pantalla. De hecho, cualquier punto puede expresarse en términos de cualquiera de esos 4 tipos de coordenadas. Por ejemplo, en algunos casos muy específicos es probable que no tenga que preocuparse por coordenadas, por la naturaleza del dibujo que esté usted realizando, y que más bien se sirva de algunas ayudas que están disponibles en la barra de estado. Por ejemplo, orto, que restringe el movimiento del cursor a sus movimientos ortogonales, es decir, horizontales y verticales, lo cual voy a demostrar dibujando una línea, en donde a pesar de que yo quiero ponerla de modo en algún ángulo, no me es posible, hasta que llegue a 90, es decir, horizontal o vertical. También tengo la rejilla, que me muestra una serie de puntos en pantalla, y forzar cursor, que obligará al cursor a detenerse en los puntos de esa rejilla si es que está configurado de ese modo. Así, podría dibujar una línea de determinada distancia independientemente de las coordenadas que tengan sus puntos, siempre y cuando esas distancias coincidan con los valores de la rejilla de puntos y que no se salga nunca del ámbito ortogonal, es decir, que siempre sean líneas verticales u horizontales. La coincidencia entre forzar cursor y la rejilla se determina en el cuadro de diálogo parámetros, que voy a abrir aquí en el menú herramientas, en donde puedo ver la ceja, resolución y rejilla, en donde puedo ver la distancia de la resolución, es decir, de los puntos en los que se va a parar el cursor cuando tengo forzar cursor activado. También la distancia de la rejilla que se va a ver en pantalla, y si estos valores coinciden, el cursor se va a detener en cada punto, aunque pueden diferir. Es raro que difieran, sin embargo usted puede determinar aquí valores distintos para ambas cosas. Eso va a crear un comportamiento distinto, puesto que el cursor solo se va a detener cada 10 puntos de la rejilla. Voy a volver a abrir el cuadro de diálogo. Voy a modificar el intervalo de la rejilla. Y observe cómo es que vuelven a coincidir tales valores. Los voy a devolver a sus valores originales. Y recuerde que puede servirse en determinadas circunstancias de estas ayudas para dibujar independientemente de las coordenadas como hemos mencionado aquí.